Buenos días, aprendices. Nuestro ejercicio de hoy también nos pide que calculemos cuál es la ecuación de una onda. Es decir, tenemos que encontrar una ecuación de este tipo, seno o coseno. Puede ser también coseno, ahora veremos. Número de onda por x, más menos pulsación por el tiempo y más la fase inicial. Esta sería una forma de expresarlo. Recordad que hay otras. La fase se puede expresar también como 2pi por x partido lambda más menos t partido por el periodo y más la fase inicial. Es otra forma de ponerlo. Lo vamos a dejar en esa forma simplificada. Y tenemos, por supuesto, que elegir si queremos seno o coseno, que eso va a quedar a discreción nuestra. El problema dice lo siguiente: por una cuerda tensa muy larga que en equilibrio descansa sobre el eje X, se propaga una onda transversal armónica en el sentido negativo del eje X. Bueno, ya tenemos un dato. Como la onda se propaga en el sentido negativo del eje X, este es nuestro eje X, la onda, digamos que va hacia allá, hacia el sentido negativo del eje X. Eso quiere decir que nuestro signo va a ser positivo. Recordad, si pintáis una función f de x igual a f de x, por ejemplo esta así, y luego aquí al argumento de la función le añadís una cantidad, vuestra función se desplaza hacia la izquierda al añadirle una cantidad. Pero si a vuestra función f de x le restáis una cierta cantidad al argumento, la función se desplaza hacia la parte positiva. Es decir, si le añadís una cantidad, vais hacia el sentido positivo. La gráfica de la función se mueve hacia el sentido positivo. Y si le restáis una cantidad, la gráfica se mueve hacia el sentido positivo. Entonces, como nos dice que la onda se está moviendo hacia el sentido negativo del eje X, este es el sentido negativo, el signo que vamos a tener aquí va a ser positivo. Luego ya tenemos una incógnita resuelta. Vamos a ir viendo cómo se modifica todo esto. ¿Qué más nos dice? La máxima separación del equilibrio de un punto arbitrario de la cuerda es de 1 centímetro. Esto dice lo siguiente. Esta es la onda. La máxima separación del equilibrio, el equilibrio lo tenemos en el eje X, la máxima separación quiere decir que nuestras partículas van a oscilar todas. Bueno, esta distancia es igual que esta, yo lo he hecho un poco más. Vamos a intentar hacerlo así. Es decir, esta distancia es la amplitud, es la máxima separación del equilibrio. Esta distancia es la misma, la amplitud. Las partículas oscilan, cada una, por ejemplo, esta de aquí está oscilando hasta aquí y hasta aquí. Toda esta de aquí está oscilando hasta aquí y hasta aquí. Cada oscilación, recordad que son 4 amplitudes. Si parte del equilibrio, una amplitud, 2, 3 y 4, ya ha completado una oscilación. Eso todas las partículas de la cuerda. Y al tiempo, ese movimiento se va transfiriendo y es la onda que se va formando. Entonces, como nos dice esto, la máxima separación del equilibrio de un punto arbitrario de la cuerda es de 1 centímetro, quiere decir que la amplitud es 0,1 que ha dicho 1 centímetro, vale. Ya tenemos amplitud 1 centímetro. Y esto es 0,01 metros. Luego ya tenemos otro dato para nuestra función, que la amplitud es 0,01.
Más datos que nos da el problema. En el instante t igual a 0, el punto de la cuerda de abscisa x igual a 0 tiene una elongación y de menos 0,5 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? En el instante t sub 0, el punto de la cuerda de abscisa x sub 0, ¿cuál es ese? El punto que está aquí, en el origen. Abscisa x igual a 0. Y en el instante t igual a 0, ¿dónde se encuentra ese punto? Voy a dibujarlo un poco mejor para que... Ahora nos vamos a referir solo al punto que está aquí, en el origen. Este es nuestro eje. Hemos dicho que la amplitud se va a mover. Esto es 0,01 y esto es menos 0,01 metros. Esta cantidad y esta cantidad. Aquí. Y nos están diciendo que este punto, el que está en x igual a 0, en t igual a 0 se encuentra en menos 0,5 centímetros. Es decir, y de x0 y t0 es menos 0,5 centímetros, que es menos 0,005 metros. Es decir, que estaría aquí, justo. Esto es menos 0,005. En T0, este punto que está en X0 se encuentra aquí, en ese instante. Luego ya es otro dato que sabemos. ¿Y con eso qué vamos a calcular? Pues vamos a calcular la fase inicial. ¿Por qué? Pues porque si nosotros sabemos que esto, sabemos que esto en ese instante es 0,05. En X0 y T0, estos dos conceptos de aquí, estos dos sumandos son 0. El número de onda por X, que X es 0, es 0. Y la pulsación por el tiempo es 0, es 0 también. Por lo tanto, vamos a transformar nuestra función, o sea, vamos a poner los datos, 0,05 será igual a 0,011 por seno o coseno, ya veremos a ver, voy a poner aquí entre paréntesis lo que elegimos, podemos elegir ya directamente una de las dos y nos quitamos de líos. Pero vamos a trabajar con las dos para que veáis. Kx es 0, esto es 0, pues ya sería simplemente la fase inicial. Ese es otro dato que tenemos. Y de aquí, ¿qué vemos? Pues podemos calcular la fase inicial, vamos a verlo. Esta es la parte más complicada por el tema de la trigonometría. Vamos a pensar primero que hemos elegido función seno. Entonces nos queda que menos 0,005, pasamos dividiendo 0,01, 0,01 es igual al seno de la fase inicial. Seno de la fase inicial. Pues ya solo nos queda averiguar el seno de la fase inicial, porque esto nos da menos 0,05 entre 0,01 nos da 0,5. 0,005, voy a comprobar otra vez por si me he equivocado. 0,5. Vale, esto nos da que menos un medio es igual al seno de alfa sub 0. ¿Cuál es el ángulo? El arcoseno. El ángulo cuyo seno es menos 0,5. Os acordaos que el ángulo que tiene de seno un medio positivo, sería el de 30 grados. Este, 30 grados. Entonces, como queremos que sea negativo el seno, tiene que estar aquí, o en el tercer cuadrante o en el cuarto de nuestra circunferencia trigonométrica. Entonces sería este, que es 180 más 30, o bien sería este otro, que también tiene el seno de menos un medio, que es este de aquí, que es 360 menos 30. Este sería
el ángulo de 330 grados, y este de aquí sería 180 más 30, el ángulo de 210 grados. 210 o 330. Ya tenemos nuestras posibilidades para la fase inicial. A ver dónde lo voy a poner, para que no se me olvide. Aquí. Si cojo la función seno, si elijo función seno, mi fase inicial puede ser o bien 210, ahora lo transformaremos en radianes, o bien 330. Y ahora vamos a ver si cojo, en lugar de función seno, cojo función coseno. Pues vamos a ver, menos 0,5 tiene que ser el coseno de mi fase inicial. Pues esto sería el arco coseno, perdón, de menos 0,5. ¿Y cuál es el ángulo? Vamos a dibujarlo de nuevo. Cuyo coseno, vamos a poner que es un medio, pero en positivo ahora, pues recordamos cuando estudiamos trigonometría que es el de 60. Pero para que sea negativo el coseno, tiene que estar o bien en el cuadrante segundo o en el tercero. Es decir, va a ser este, que tiene el mismo coseno, que sería esta distancia. Entonces, este va a ser 90 más 30, es decir, 120. O bien este otro, que sería el de 180 más 60, que es 240 grados. Es decir, si elegimos la función coseno, nuestra fase inicial puede ser o bien 120 o bien 240. Pero fijaos, tenemos 4 posibilidades, hay que concretar. O bien elegimos seno y solo valdrá una de estas dos, ya veremos a ver con los otros datos que nos da el problema. O bien elegimos coseno y elegimos una de las dos, si vale alguna, según el dato del problema. El problema sigue diciendo, a ver, ¿qué más cosas nos dice? Su velocidad de oscilación está dirigida hacia la parte positiva del eje X, es decir, estábamos en nuestro punto que está en X0 y en el instante T0, y en ese instante estábamos, esta es la amplitud, es el eje Y, aquí teníamos 0,01 y aquí teníamos menos 0,01, y en este instante nuestro punto estaba en menos 0,005, estaba aquí. Y nos dice, su velocidad de oscilación en ese momento, en ese instante, está dirigida hacia la parte positiva del eje Y, es decir, el vector V está dirigido hacia allá, porque si nosotros hemos, digamos que este punto está oscilando aquí. Si no nos dan este dato, nosotros no sabemos si este punto todavía le queda llegar aquí para volver. En ese caso, la velocidad sería hacia la parte negativa del eje X, o bien ya ha llegado hasta aquí y está retornando hacia el punto de equilibrio, que es nuestro caso. Entonces, como nos dicen que es positiva, nuestro punto ha llegado hasta aquí y ahora ya está volviendo. Velocidad positiva, por lo tanto, como la velocidad es positiva, nuestro vector ahora ya nos va a permitir seleccionar uno de los dos casos de cada uno de los dos casos que tenemos. ¿Por qué? Porque ahora nuestro punto está oscilando. Recordad el más, el movimiento armónico simple, que su forma... Perdón, esto es... Tenemos, si cogemos seno será omega por t más la fase inicial. Ahora estamos viendo solamente la elongación de este punto en concreto. O bien, si hemos cogido la función coseno, omega t más... ¿Cómo será la velocidad? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? La velocidad es la derivada de la elongación con respecto al tiempo.
Por lo tanto, nuestro v, recordad el movimiento, era a por omega, derivada de coseno de omega t más alfa sub 0. La derivada del argumento del coseno era la pulsación y por lo tanto la hemos puesto aquí. ¿Y cuál era la derivada si hemos cogido coseno? Pues la velocidad será a por la pulsación por menos seno. Vamos a ponerlo delante del signo negativo. Menos a omega seno de omega t más la pulsación. Entonces yo ahora voy a poner aquí, como estamos en el instante t igual a 0, esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Entonces yo voy a tener que, se tiene que cumplir que si estoy en seno, aquí, la velocidad es a omega por coseno de la fase inicial. Coseno de alfa sub 0. Alfa sub 0. Esta parte es positiva, amplitud por pulsación es positiva. Entonces, lo que me interesa averiguar es si el coseno de estos ángulos es positivo o negativo. Para que me haga la velocidad, yo necesito que tiene que ser positiva. Eso me va a permitir seleccionar uno de los dos. Y por otra parte, este otro va a ser menos a omega por seno de la fase inicial. Entonces, vamos a ver qué selecciono yo. El seno de 210, hemos quedado que 210 está aquí, es este ángulo, este es 210. Por lo tanto, el coseno de 210 es negativo. Esto va a ser, esto va a ser negativo, porque esto es positivo y el coseno negativo, por lo tanto, yo voy a tener aquí una velocidad, si elijo la fase inicial 210, una velocidad negativa. Luego no me vale. Lo tachamos, porque necesito que la velocidad sea positiva, era la condición. Segundo caso, 330. 330 está aquí. Este sí que tiene el coseno positivo, por lo tanto, 330 sí me va a valer. Luego este sí que me vale. Ya elijo, es positivo y me vale. Elijo ya, si cojo la función seno, tengo que elegir como fase inicial 330 grados. Y ahora, ¿qué pasa en este otro caso? Si elijo 120 grados, ¿dónde está 120? 120 está aquí, que es 180 menos 60. Por lo tanto es este. Este es 120. Su seno, que es esto, es positivo. Pero como esto es menos a por tal, ¿qué va a pasar? Que aquí me va a salir negativo. Entonces, no me vale. Poner aquí menos a omega seno de la fase inicial. No me vale. Fuera. 120 no es mi fase inicial si elijo coseno. Tampoco. ¿Qué pasa con 240? 240 es 180 más 60. Es este. Sería este ángulo. ¿Qué coseno tiene este ángulo? Tiene un coseno negativo. Digo, perdón, seno. Tiene un seno, 240, el seno que está aquí, el seno es, tampoco me vale, a ver qué he hecho. Esta parte sería negativa, menos, y el seno hemos quedado, sí me vale, porque el seno es negativo, pero como menos a por omega también es negativo, menos por menos, más. Y entonces, la velocidad, que me la daría esta fórmula, en el instante t sub 0, sí que vale. Luego elijo 240 como fase en el caso de coseno. Pues ya tengo casi todos los datos. Vamos a ver.
Lo único que me queda es transformar 330 en radianes. Yo sé que pi radianes corresponde a 180 grados, por lo tanto yo quiero transformar 330 y esto me queda de 33 pi partido 18 es lo que yo quiero en radianes. Y 33 partido por 18 son 11 pi sextos. 11 pi sextos. Es decir, si yo elijo, voy a poner aquí, función seno, aquí, pues tendría que i xt es 0,01 por el seno de número de onda por x más pulsación por t y más 11 pi sextos, más 11 pi sextos. Si prefiero coseno, pues yo mi función de la onda, mi ecuación de la onda sería de este tipo, 0,01 por coseno de kx más omega por t más, ahora veremos a ver, tendría que coger una fase de 240. Hacemos lo mismo, 240 y nosotros lo que tenemos es que 24 partido por 18 pi dividiendo entre 6, 4 pi tercios. 4 pi tercios sería 4 pi tercios. Recordad que cuando trabajáis aquí y busquéis y pongáis aquí las cantidades, tenéis que poner la calculadora en modo radianes, porque el argumento lo vais a meter en radianes. Ya tenemos estas dos. Nos faltan dos cosas para tener completamente el número de onda y la pulsación. Vamos a ver lo que nos dice el ejercicio, que nos sigue diciendo cosas. Nos dice, sigue el problema. La velocidad de propagación de la perturbación es de 10 metros partido por segundo. Velocidad de propagación de la onda, 10 metros partido por segundo. Y la distancia mínima entre dos puntos de la cuerda que en el mismo instante se encuentran en equilibrio es de 20 centímetros. La distancia mínima entre dos puntos en equilibrio, 20 centímetros. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que estos dos puntos están en fase. Y si están en fase, quiere decir que están separados una distancia mínima de la longitud de onda. Nos está dando la longitud de onda, que nos dice que son 20 centímetros. Longitud de onda, 20 centímetros, que es 0,2 metros. A partir de la velocidad y de la longitud de onda, tenemos que sacar el número de onda y la pulsación, que son los que necesitamos para nuestra. Por un lado, a partir de estos dos datos podemos sacar el periodo y a partir del periodo podemos sacar la pulsación. Y a partir de la longitud de onda podemos sacar el número de onda. El número de onda, ya despejando, el número de onda es 2pi partido la longitud de onda. 2pi partido 0,2 metros, esto es igual a 10 pi metros a la menos 1, número de onda. Ya tenemos la K. Vamos a ponerlo aquí. K, voy a poner aquí ya. K va a ser 10 pi. 10 pi por x. Y una vez que tengamos eso, a partir de aquí calculamos el periodo. Velocidad es longitud de onda partido por el periodo. Por lo tanto, el periodo será igual a la longitud de onda partido por la velocidad. Longitud de onda 0,2 metros, velocidad 10 metros partido por segundo. No, 10 pi, ¿qué he hecho yo aquí? Un momento que tengo aquí un pequeño problema. El número de onda es 10 pi. Ah, que he cometido un error. La longitud de onda hemos quedado que era... Vale, pues sí, no, esto es así, que me he equivocado yo en mis datos. 0,02... 0, sí, esta es la longitud. 0,02
entre la velocidad, ya está, 0,02 segundos es el periodo. Y como el periodo, como omega, la pulsación, es 2pi partido por el periodo, pues nosotros ya tenemos que 2pi partido por 0,02, esto va a ser la pulsación. Y esto nos da 100 pi, que no sé si antes lo he hecho, no, antes lo he hecho bien, 10 pi, sí, 100 pi radianes partido segundo. Bueno, como siempre, si veis algún error, me lo podéis decir y lo corregimos. 100 pi. Es decir, la pulsación tenemos que son 100 pi. Y por lo tanto ya podemos tener lo que estábamos buscando, que son nuestras ecuaciones, la que queramos. Podemos elegir cualquiera de las dos. Es decir, la elongación en cualquier instante de cualquier punto de la cuerda será 0,01, que es la pulsación, por el seno de 10πx más 100πt y más, en este caso, si hemos elegido función seno, 11pi partido por 6. Si preferimos coseno, pues xt igual a 0,01 por coseno de 10πx más 100πt y más, en este caso, 4pi tercios. 4pi tercios. Con eso ya tenemos descrita nuestra onda.